Bueno, estamos con el profesor Alberto Acosta y buenos días. ¿Puede presentar un poco en síntesis los conflictos socioambientales con respecto a la producción petrolera en el oriente amazónico ecuatoriano? Sí, efectivamente, no hay ningún problema, le presento. El, el punto fundamental es anotar que la Amazonía ecuatoriana ha sido vista para el Ecuador, concretamente para sus gobiernos y para sus élites, como una periferia. El Ecuador es una suerte de periferia para el mercado mundial, para la economía mundial, y nuestra periferia ha sido la Amazonía. La Amazonía es la periferia de la periferia. De esa región, Ecuador, los distintos gobiernos, el Estado, la sociedad que está afincada en la sierra, en la costa, ven en la Amazonía la oportunidad para extraer recursos naturales. Uno de los principales objetivos de las últimas décadas ha sido la extracción de petróleo. El petróleo en grandes cantidades. Se ha extraído más de 4.500 millones de barriles de petróleo. Eso ha representado ingresos para la economía ecuatoriana en términos nominales de más de 130.000 millones de dólares, una cantidad importante de recursos. Y adicionalmente ha habido el intento, no el intento, sino varios proyectos en marcha, como por ejemplo la explotación de palma africana en grandes extensiones con proyectos caracterizados por el monocultivo. Entonces, primer punto fundamental, la Amazonía es vista como una periferia de donde se pueden extraer recursos naturales. Esta es una de las características básicas de la forma de relacionarse con la Amazonía. Un segundo punto fundamental, la Amazonía ha sido vista como el espacio en donde se puede procesar las malas políticas de tenencia de la tierra en la sierra y en la costa. ¿Qué quiero decir? Ante la ausencia de adecuadas políticas de reforma agraria, en décadas pasadas se abrió la puerta a una masiva colonización en Amazonas. Muchas personas, pobladores de algunas provincias de la sierra y de la costa, por ejemplo de Loja, por ejemplo de Manabí, se movilizaron masivamente hacia la Amazonía, sin ningún criterio de respeto a la biodiversidad, sin ningún criterio de respeto a las comunidades indígenas, sin ningún criterio de respeto a lo que significa la Amazonía, a esa fragilidad ambiental de la Amazonía. Se abrió la puerta, por ejemplo, a la colonización y para obtener el título de propiedad en una de las parcelas, 50 hectáreas, había que demostrar en muy poco tiempo que se había trabajado esa tierra, que se había talado, que se había deforestado el bosque. Entonces, hay una combinación de factores que tienen que ver con una forma de insertar a la Amazonía en la economía ecuatoriana y a su vez la economía ecuatoriana insertada en la economía mundial. Una forma de producción de bienes primarios. Ecuador es un país insertado en la economía mundial de una manera sumisa en tanto productor de bienes primarios. Esto se agudiza en las dos últimas décadas, porque al inicio, cuando comienza la explotación de petróleo, allá en el año 1972, cuando zarpa el primer buque cargado de petróleo en agosto de 1972, el buque tanque Texaco-Ana Cortés, había una propuesta de industrialización para ir transformando la estructura productiva del país. Esto fue cambiando y en la época neoliberal se abrió el paso a una reprimarización de nuestras economías. Volvimos a ser lo que hemos sido siempre, productores y exportadores de materias primas, algo que se mantiene en la actualidad. En los gobiernos progresistas, estoy pensando Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo que se está tratando es de reinventar el extractivismo. Es el mismo extractivismo, pero con algunos elementos adicionales importantes. Yo no desmerezco que se haya avanzado en algunos aspectos, pero lo que estamos viviendo es una suerte de neoextractivismo del siglo XXI, donde se agudizan nuevamente los problemas. Entonces, la presencia de las petroleras tuvo un choque muy duro con las comunidades indígenas, un choque muy duro con las comunidades de colonos. La presencia de los colonos generó también presiones sobre las comunidades indígenas. La actividad agrícola, los monocultivos, palma africana, para mencionar un ejemplo, también está presionando y es una combinación perversa de extractivismo con colonización que va generando un ambiente de mucha conflictividad en la Amazonía que no se ha resuelto. Ustedes conocen perfectamente bien cómo en la Amazonía ecuatoriana el Estado, en tanto factor de desarrollo, en tanto factor de justicia, en tanto factor de bienestar social, en tanto factor social mismo, no está presente. Hay un Estado represor, el Estado policial, el Estado militar, y muchas veces las actividades sociales o las obras públicas recaen en las empresas petroleras privadas. Educación,
salud, vivienda, carreteras, todo lo que tiene que ver con generación de empleo. Entonces hay una perversidad, una perversión en esta forma de relacionarse la gente en la Amazonía. Las comunidades piden obra pública, beneficios sociales a las empresas, no al Estado. Cuando hay conflictos, cuando las empresas no cumplen porque no son actores de desarrollo en ese sentido, vienen los conflictos y entonces interviene el Estado para reprimir. Como puedes ver, la complejidad social es sumamente grande. Y los dichos procesos de reprimarización modernizada, ¿cómo se impacta, en qué forma, con cuál intensidad con las distintas territorialidades de las comunidades locales en el Oriente Amazónico? Bueno, las territorialidades de las comunidades indígenas son permanentemente amenazadas o avasalladas por la actividad petrolera, o por la actividad maderera, o por la actividad turística, o por actividades que tienen que ver con plantaciones de monocultivos. Entonces hay una suerte de permanente tensión y de presión abierta o encubiertamente se está presionando sobre esas regiones. Tú mismo me has mostrado cómo han avanzado las carreteras en los últimos tiempos. Algunas son carreteras que impulsa el Estado, a través, por ejemplo, de los gobiernos provinciales. Otras son carreteras privadas. Hay una suerte de permanente presión que tiene que ver, en última instancia, con las demandas de acumulación del capital a pequeña escala o del capital transnacional. A pequeña escala porque hay grupos económicos que se mueven tratando de acumular algo de dinero, algo de recursos, y hay, por supuesto, el capital transnacional, que es el que sigue presionando para que el Ecuador ofrezca petróleo al mercado mundial. Esto es lo que se ha agudizado en los últimos tiempos. Ecuador era un país primarizado desde los orígenes. Nosotros en 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia y éramos un país exportador de materias primas, eso se fue agudizando en el tiempo, salvo un periodo allá por los años 60, sobre todo 70 y principios de los 80, cuando se intentó organizar la economía en función de la industria, pero el hecho real es que eso ya fue superado y hemos vuelto a la primarización. La modernización sí está ahí, quizás sí, a través de la computadora, a través del internet, a través del celular, pero la lógica de acumulación es la misma, es una economía dependiente de sus exportaciones primarias. Usted me comentaba antes que a pesar de la nueva fase política que hay alrededor de los países andinos, con respecto a los países del ALBA, todavía sigue la reprimarización modernizada. Pero ¿en qué forma cambió?